Muchísimas gracias. La verdad es un honor poder compartir con ustedes en este espacio. Eh, Voy a arrancar nada más con una introducción bien breve de por qué estamos presentando este slide. Queremos, además de que conozcan ciertas tecnologías, poder habilitarlos a ser, por un lado, más productivos y por otros también más inclusivos. Entonces, en ese sentido, también, si hubiera alguna persona que tuviera alguna discapacidad o, digamos que algún impedimento para poder escuchar bien esta presentación, pudiera estar viendo también de forma muy simple los subtítulos que vamos a estar presentando. Si alguien tuviera algún tema, que espero que no, porque estamos en México con el idioma español, pudiera irse a la liga que estamos presentando, translate.it, con el código de la conversación en Microsoft Translator y también pudiera estar siguiendo la presentación en prácticamente cualquier idioma. Entonces, pues, muchísimas gracias por la intro. Sin más, vamos a darle a este tema que la verdad para mí es bien emocionante por un lado, pero por otro también me parece que de repente en ciberseguridad es uno de los más olvidados, ¿no? Vamos a hablar un poco de la identidad moderna. ¿A qué nos referimos con identidad moderna y por qué en Microsoft decimos que es el nuevo perímetro de seguridad? Muy breve, me presento, soy Gabriela Pérez. Como ya comentaron, trabajo en Microsoft México como gerente de producto para soluciones de colaboración y de ciberseguridad. Llevo trabajando alrededor de 10 años en la industria de tecnología en diferentes roles técnicos y comerciales. Y desde el 2018 también he estado impulsando mucho con mis equipos y mis compañeros de Microsoft México el poder llevar a las diferentes organizaciones y a los ciudadanos la inclusión a través de la tecnología. Por otro lado, por favor, cualquier duda, cualquier tema, contáctenme ya sea a través de LinkedIn, a través de Twitter o en la cuenta de mxms365@microsoft.com. Entonces, bueno, primero que nada, quisiera arrancar con estas dos imágenes. Centrémonos por el momento en la imagen de la izquierda, que tal vez nos lleve a hace unos 10 años, un poquito más, donde probablemente éramos trabajadores de oficina, con un espacio fijo de trabajo, una PC de escritorio, un teléfono fijo, y prácticamente así trabajaba cualquier persona que tuviera realmente un espacio de trabajo en una oficina, ¿no? Creo que esta realidad realmente lo podemos traducir o trasladar a lo mejor hace unos 8 años y podríamos generalizarla, decir, esto era una imagen válida para prácticamente cualquier trabajador de información, ya fuera en México o incluso en algún otro país, ¿no? Eso cambió y cambió de forma muy acelerada en años recientes, pero también asociado a esto y hablando específicamente del tema de ciberseguridad, quiero que nos centremos en la imagen de la derecha, ¿no? Yo me metí al buscador más popular de Internet, escribí ciudad amurallada y esa fue la imagen que salió, ¿no? Pero me gustaría que pensemos en esa ciudad amurallada como el paradigma de seguridad y de ciberseguridad que todavía permea en muchas de nuestras organizaciones. ¿Y a qué me refiero? Si nos fijamos en la parte exterior de la imagen, pues tenemos por ahí una fosa, incluso árboles para impedir la visibilidad. Tenemos una primer muralla un poquito más baja y más delgada y una segunda muralla súper gruesa con torres de vigilantes, con torres de control. Sin embargo, la realidad es que si nosotros consiguiéramos hacernos pasar o de alguna manera poder ingresar de forma válida a través de todos esos controles, pues ya estando dentro en la parte verde central de esa ciudad amurallada, creo que sería muy difícil que alguien detectara si realmente somos habitantes o no somos habitantes de esa ciudad. Y es un poco la idea que quiero que nos quedemos por el momento del por qué la identidad es tan importante, ¿no? Entonces, ahora me voy a pasar ya a años un poquito más recientes, donde tenemos usuarios de todo tipo. De hecho, bueno, desde el 2018, pero 2019 y 2020
Han sido años donde ya prácticamente estamos conviviendo en el lugar de trabajo hasta 5 generaciones diferentes, ¿no? Baby boomers, millennials, generación X, generación Z, centennials. Entonces, al final del día, aunque tenemos hábitos distintos de trabajo o preferencias diferentes de trabajo, vamos a empezar a ver ciertas tendencias muy marcadas. Si bien muchos de nosotros vamos a tener un lugar, digamos, físico en una oficina, donde pasamos a lo mejor el 80% o 100% de nuestro tiempo laboral, seguramente también estamos colaborando de manera remota con diversas personas. Pueden ser socios de negocio, pueden ser clientes, pueden ser proveedores que estoy contratando ya sea de forma frecuente, permanente o temporal, por muchos proyectos o por un solo proyecto. Les diría, a veces hasta pudiera estar colaborando con gente para algo muy específico, una consulta especializada en diferentes dispositivos. Esos dispositivos, la mayor parte de las veces, y sobre todo en nuestro país, no son dispositivos administrados o provistos por nuestra organización de diferentes plataformas, ¿no? Y la mayoría a lo mejor usamos una computadora con sistema operativo Windows para hacer ciertas labores, pero por otro lado a lo mejor tenemos una preferencia por Mac, usamos un dispositivo móvil Android o iOS, y probablemente a lo mejor también tenemos una tableta de otra marca, ¿no? Entonces, en ese sentido se empieza a complicar la forma en que yo como organización puedo mantener el control de la seguridad. Por otro lado, digamos, colaboramos seguramente con diversos tipos de aplicaciones, y esto particularmente ahora en la cuarentena creo que ha sido una explosión. O sea, si esto bien se venía arrastrando como una tendencia muy importante, ahora pues creo que muchísimo más, ¿no? Pero al final del día estoy manejando información que, si bien en algunos puntos pudiera no ser considerada confidencial, pudiera ser sensible, o sea, información propietaria, información privada, datos de clientes, datos de proveedores personales, de las transacciones, de facturación, y todo eso a veces nuestros usuarios, sin importar si nuestra empresa es una empresa pequeña o el corporativo más grande y complejo del país, vamos a tener, digamos, ese modelo híbrido de trabajo y esas complicaciones o esos retos para poder administrar todo esto. Y pensemos en que realmente lo que queremos es potenciar nuestra productividad y potenciar realmente la eficacia y la eficiencia con la que estoy generando ingresos. Entonces, realmente en Microsoft creemos que lo que es común a todo esto, lo que no importa si estoy en una oficina, digamos, física, si estoy trabajando remoto, si estoy trabajando en un dispositivo móvil, si tengo que hacer login a una aplicación que sea desarrollada en casa, que sea desarrollada por Google, por Microsoft, por el proveedor de tecnología que quieran, todo empieza por la identidad. O sea, lo que es verdaderamente común y crucial es proteger la identidad. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de por qué. Entonces, las credenciales de usuario, si bien todavía son necesarias, ahorita vamos a hablar de para dónde vamos, pero si bien todavía son necesarias, realmente han sido un constante riesgo en temas de brechas de seguridad. Y esto, pues generalmente viene asociado a que en ciberseguridad, digamos que somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil. Y honestamente, el eslabón más débil de la cadena de seguridad es el usuario, o somos los usuarios. ¿Por qué? Porque tenemos preferencias, porque aunque se nos dé entrenamiento, a lo mejor no seguimos algunas políticas, porque queremos seguir siendo productivos y queremos agilidad, a lo mejor sin ver qué es lo que está pasando con la administración. Tenemos ahí algunos datos, los voy a revisar muy rápidamente. 81% de las infracciones o de las brechas de ciberseguridad son causadas por robo de credenciales. Entonces, pensemos en el primer ejemplo que les daba respecto a la ciudad amurallada o a cualquier oficina. Pensemos que si ahorita yo voy con una credencial válida de Microsoft México y a lo mejor justo ahorita por la cuarentena existe personal de seguridad nuevo o diferente,
pues no me van a ubicar la cara. Y como hay poca gente, a lo mejor no revisan que efectivamente mi cara coincida con la foto de la credencial. Yo tengo una credencial válida que va a abrir el torniquete de la entrada de la planta baja y que va a abrir diferentes puertas de los pisos de la oficina, ¿no? Entonces, hoy en día los atacantes realmente no quieren romper algo, o sea, no quieren hacer un ataque de denegación de servicio que haga que necesariamente tu empresa deje de facturar o deje de operar. Lo que quieren es realmente ingresar y ahora sí que como cualquier modelo de negocio económico, entender que pueden robar y con qué pueden lucrar de la información que tenemos, ¿no? Y aquí también me he encontrado con muchos clientes que nos comentan, bueno, pero yo soy un pequeño negocio, yo soy una pyme y aparte estoy en México, ¿por qué un ciberatacante querría lucrar con mi información? Yo no tengo nada que me roben, ¿no? En ese sentido, sí quiero hacer la puntualización de que de alguna manera hemos encontrado que justo las pequeñas y medianas empresas en cuestión de ciberataques, digamos que son como la miel de las abejas de los ataques. ¿Esto por qué? Porque van a tener información que es mucho más, digamos, transaccionable para un atacante, o sea, que es mucho más atractiva porque ya es información de una empresa, a lo mejor comparada con la información que yo, Gabriela Pérez, como consumidora pudiera tener, pero generalmente cuentan con mucho menos inversión y menos procesos de seguridad que a lo mejor un gran corporativo, ¿no? Entonces, pensemos que en una relación de tiempo, dinero y esfuerzo, un ciberatacante dice, a lo mejor si yo ataco una mediana empresa o una pyme, voy a tener una ganancia mediana, pero el tiempo y el esfuerzo que me va a llevar hacer ese breach va a ser muy bajo. Entonces me conviene a lo mejor estar atacando y más bien generar una cadenita de dinero, ¿no? 73% de las contraseñas son duplicados. Y aquí también digo, y creo que todos lo hemos hecho, no es un tema de yo soy especialista de seguridad y jamás en mi vida lo hice, al contrario. Duplicamos contraseñas. ¿Y a qué nos referimos? A nadie le gustan las contraseñas. Entonces, si de repente me empiezan a poner políticas de contraseñas complejas y aparte tengo que loguearme a Microsoft y me tengo que loguear a Google y me tengo que loguear al banco y tengo a lo mejor 12, 20 aplicaciones a las cuales les tengo que poner un password diferente, voy a empezar a duplicar contraseñas. Voy a decir, ya me sé de memoria una contraseña compleja que me ha funcionado bien para el servicio A, pues a lo mejor solo le cambio un carácter o no le cambio nada y con esa me logueo al servicio B, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero que piensen un poquito, que hagan una autorreflexión y piensen si ustedes tienen contraseñas duplicadas en sus servicios. A lo mejor estamos usando, si tenemos varios bancos, la misma contraseña para el banco A, el banco B y el banco C, y eso pudiera ser un riesgo de seguridad, porque si nos llegan a atacar y logran craquear una sola contraseña, va a ser muy fácil que la prueben en todos nuestros servicios y seguramente van a poder entrar a algún otro. Y la última es que 80% de los empleados o de los usuarios usamos aplicaciones no aprobadas para el trabajo. Y ahí, honestamente, es que la más común es WhatsApp, y no porque WhatsApp sea un mal servicio, al contrario, es una herramienta donde podemos ser muy productivos en la comunicación, sin embargo, no necesariamente tiene los elementos de seguridad realmente de una herramienta corporativa, ¿no? Entonces, solo fue poner un ejemplo, de nuevo. Esto es como para que empecemos a tener algunas ideas de qué cosas muy rápido pudiéramos modificar, ajustar y evolucionar para elevar el nivel de seguridad de nuestra organización. Y recordemos esto, los atacantes a lo que querer hacer es lucrar y generar un modelo de negocio, y les diría, aunque es un crimen, una cadena de valor, lo que quieren es hacer dinero y hacer dinero rápido. Entonces, al final del día, esto es un poco el juego del safari. El león se va a comer a lo mejor a la gacela más lenta, a la gacela distraída. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar
honestamente un poco mejor que el vecino, un poco más adelantado, un poco más automatizado, y eso realmente nos va a dar una ventaja muy grande operativa. Continúa, me encanta esta imagen, porque lo que comentaba, honestamente, creo que todos nos quejamos mucho de los passwords. Yo creo que a nadie nos gustan, hay que estarlos cambiando, luego no nos acordamos y empezamos a hacer contraseñas complejas, pues corremos el riesgo de estarlas repitiendo en otros servicios, pero los ataques de phishing y el hacking realmente con credenciales robadas es una de las técnicas más comunes. Por ahí pongo algunos datos de un Data Breach Investigations Report de Verizon. De hecho, si tienen oportunidad, ya salió el de 2020 con unos findings bien interesantes. ¿Qué es el phishing? Digo, a lo mejor muchos hemos oído de phishing, pero lo defino específicamente para algunas personas que a lo mejor no saben concretamente qué es. Es simplemente que un atacante nos tira una carnada, generalmente en un correo electrónico, es decir, nos motiva a que nosotros tomemos acción, y esa acción generalmente significa darle información a ese atacante, ya sea a través de darle un clic a una liga, llevarnos a un sitio, tanto esa liga como ese sitio son maliciosos. Cuando nosotros aceptamos o damos clic en esa información, generalmente esos atacantes inyectan software malicioso hacia nuestro navegador o hacia nuestra computadora, y ahí es cuando empieza realmente el hackeo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, son los ataques más fáciles porque, como les comentaba, una, son baratos, y la segunda, atacan a lo más vulnerable de nuestra cadena de seguridad, que es el usuario, ¿no? Entonces, pues no sé si se acuerdan, hace unos 20 años, el típico correo del príncipe, creo que era nigeriano, que si le dabas clic y le depositabas no sé cuánta lana, te iba a mandar miles de millones de dólares. El típico correo del SAT, que fue súper popular hace unos 5 años, de que te estaban auditando y que dieras clic para hacer una aclaración. Hace poco hubo muchos correos de ofertas de los bancos. Entonces hay que tener mucho cuidado, sí hay que tener atención, y sí hay que entrenarnos tanto a nosotros como a nuestros usuarios para no caer en eso, ¿no? Pero por otro lado, y de nuevo, en este sentido también de hacer esas autorreflexiones, quiero que piensen también cuántas veces a lo mejor nosotros hemos puesto passwords en servicios, o incluso nuestros administradores, para los que tenemos administradores de TI en nuestras organizaciones, que son sumamente sencillos. O si en nuestro trabajo por ahí a lo mejor tenemos una mala práctica de, pues como no me acuerdo de los passwords, pues los escribo pues puede ser en un cuaderno, pero hasta nos hemos encontrado en algunos clientes el típico post-it pegado en la computadora con todos los passwords de ese usuario, ¿no? Entonces también en estos reportes pues ponemos algunos de los passwords más comunes a nivel mundial. El típico, bueno, welcome nada más con 0, 2018 porque era el año donde salió esto, pero piensen que a lo mejor ahora es 2020, para México hemos visto que es México 2020, password nada más cambiando a lo mejor algunas letras por símbolos o por iconos. Ese password lo he encontrado password nada más en vez de la A, arroba, con signos de pesos en lugar de la S, etcétera, ¿no? Típico 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y algunas ciudades, ¿no? Para México, un reporte más específico también incluía, pues, los nombres de algunos equipos populares de fútbol con la palabra campeón, ¿no? Entonces, al final del día, creo que sí tenemos que evolucionar también nuestra cultura en este sentido. Ahora, con todo lo que ya platicamos, déjenme tratar de resumir cuáles vemos que son los retos en identidad, o por qué se nos hace tan complejo la administración de la identidad para cualquier tipo de organización, ¿no? Muchos ya los comentamos, me parece que solamente la tercera parte es un poquito nueva en esta conversación, pero tiene que ver primero con la explosión de aplicaciones, dispositivos y usuarios que muchas veces están fuera de nuestra red corporativa, pero con los cuales estamos colaborando en el día a día, ¿no? Entonces, muchos de nosotros a lo mejor
tenemos que colaborar porque así lo requiere nuestro rol, porque así es como opera mi empresa, no solamente con socios, sino con a lo mejor una persona que hace un trabajo freelance, ¿no? Eh, pero aparte estoy utilizando servicios, algunos a lo mejor de paga, algunos gratuitos. ¿Cómo incluso empiezo a entender quiénes de mis usuarios están utilizando una red corporativa, a lo mejor para estar haciendo cosas personales que pudieran en algún punto elevar el riesgo que tiene mi organización? Aumento de los ataques de identidad por falta de visibilidad y de control. Esto es bien relevante porque muchos de los grandes ciberataques, les diría, de la última década, no han sido ataques a lo mejor tan complejos en el tipo de metodología o en el tipo incluso de software que utilizaron los atacantes para hacerlo, sino simple y sencillamente un descuido en la administración de la identidad, ¿no? Y probablemente muchos de ustedes han escuchado un caso que hubo en Estados Unidos hace algunos años, que fue el caso del supermercado Target, donde lo que sucedió fue que justo a un proveedor que les estaba arreglando el aire acondicionado de algunas tiendas, por alguna razón, de nuevo, descuido en la administración, le dieron una identidad. Esa identidad no tenía los privilegios adecuados, o sea, realmente tenía más privilegios de los que tenía que tener, y por ahí los atacantes encontraron una puerta de entrada muy sencilla, pasaron meses sin ser detectados, haciendo un poco robo hormiga de información, hasta que realmente también llegaron a donde quería, que era a los sistemas críticos de facturación, de administración de dominio de las identidades del resto de la organización, ¿no? Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos. Como les comentaba, probablemente en un ámbito más de pequeña y mediana empresa no les va a interesar que dejemos de operar, pero sí va a haber robo de información. Probablemente si ustedes tienen servicios de cómputo en la nube contratados, ya sea con Microsoft o con cualquier otra empresa, pudieran estar usando su infraestructura para hacer crypto mining, ¿no? Entonces, todo eso son descuidos y son oportunidades que estas personas criminales pudieran estar aprovechando para que ustedes incluso tuvieran una pérdida económica, ¿no? Por otro lado, a nivel mundial, ha habido una evolución de las normas de privacidad y de seguridad de los datos. Esto en México todavía no permea de forma tan, digamos, tan amplia o tan urgente. Sin embargo, desde hace un par de años, 2018, entró en vigor en la Unión Europea una ley que se llama GDPR. GDPR, honestamente, si la leemos, es muy similar a la Ley de Privacidad de Datos de México. Sin embargo, lo que hizo la Unión Europea fue poner multas, les diría multas millonarias, a las empresas que incumplieran con esa legislación. No solamente era privacidad de datos, también era algunos parámetros y políticas de seguridad, sobre todo alrededor de avisar cuando estuviéramos teniendo un ataque, avisar si teníamos una brecha o una sospecha de que fuimos atacados. Como les decía, es una tendencia, esto ya está pasando también en algunos otros países. En América Latina, Brasil, a finales de este año, también ya va a hacer, ya tiene la ley, sin embargo, ya la va a hacer cumplir, en un tema también muy estricto, muy de multas. Entonces, si bien no vemos algo, digamos, urgente para el día de mañana en nuestro país, sí creemos que es una tendencia importante que hay que revisar y que hay que empezar a prepararnos para ella, ¿no? Y por otro lado, pues demandas de mayor productividad y de modernización. Entonces, creo que todos lo hemos vivido sin importar cuál sea nuestro trabajo o en qué tipo de empresa trabajemos, pero sí se aceleró de manera muy importante la transformación digital y les diría hasta la adopción personal de algunas herramientas tecnológicas. Esto yo he visto incluso con toda la franqueza, mi proveedor de servicios de Internet no me daba el mejor servicio hace algunos meses, ahora con la cuarentena mejoró muchísimo. Entonces, creo que todo esto va a hacer que sí pensemos cuál es una nueva forma de trabajar y todos nos aceleramos muchísimo en esa adopción y de cómo podemos ser más productivos y a lo mejor incluso saliendo de esto, pues nos van a exigir a todos, como siempre, pero
pero de una manera pues más demandante, hacer más con menos, ¿no? Entonces esos son los retos que vemos y ahorita vamos a ver ya de manera muy puntual cómo vamos a empezar a atacar cada uno de ellos. Como ya lo comentamos, la identidad está en el centro de la seguridad, o sea, realmente es la pieza central porque es la parte que es común a todo, al dispositivo, a la aplicación. No importa si yo estoy en un lugar físico o estoy, digamos, trabajando de manera remota, es el elemento que yo puedo asegurar con el cual, no importa dónde esté la información, realmente puedo, por un lado, seguir siendo productivo y por otro, elevar muchísimo mi postura de seguridad. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, vamos a la mitad de la conversación, pero me gustaría, Charlie, no sé si, Lau, si hay preguntas, si hay comentarios o inquietudes que quieran que ataquemos ahorita a la mitad de la conferencia. Hay una pregunta, Gaby, que si bien no es técnica, creo que sería bueno saber tu punto de vista. Y nos preguntan cuál sería una buena recomendación o una buena práctica para crear contraseñas seguras, recordables, que cumplan los requisitos de complejidad y que no sean replicables. Mira, creo que hay algunas cosas, creo que más adelante vamos a hablar de un modelo de confianza cero o zero trust, que habilita algunas otras cosas como son algunos mecanismos de autenticación biométrica. Entonces, si bien creo que no es una respuesta directa, realmente por eso les comentaba, esto tiene que evolucionar porque a lo mejor creo que no hemos encontrado ese mecanismo de verdad. Lo que tenemos que hacer es movernos hacia algo distinto, porque casi cualquier proceso que dependa del usuario es complejo de mantener. Vamos a tener que invertirle mucho pensemos que si encontramos como que esa panacea de una metodología fácil, que no sea replicable, que sean complejas. Yo conozco algunas herramientas que automatizan digamos que ese proceso, sin embargo, no todo lo vamos a poder resolver con herramientas y con inversión. De cualquier manera, si dependo del usuario, incluso si encuentro esa metodología, va a ser bien complicado que todos los usuarios lo hagan y lo hagan bien. Entonces, vamos a platicar ahorita, un poquito más adelante, de Zero Trust y de realmente para dónde se está moviendo todo este tema de la identidad, para que justo no dependamos de ese password. O sea, realmente estamos tratando de movernos a un mundo sin contraseñas con otro tipo de autenticación. Perfecto, Gaby. Esa era la pregunta que teníamos pendiente. Y gracias. Perfecto. Entonces, por favor, igual está el chat de preguntas y respuestas abierto. Cualquier duda o comentario, obviamente vamos a tener un punto al final específico para preguntas y respuestas, pero ahorita ya nos vamos un poco a la carne, ¿no? Entonces, lo que nosotros realmente pensamos que podemos hacer y que debiéramos estar haciendo, y esto sí les diría, tal vez sin importar cuál sea su solución de identidad, es que esta sea el centro de la seguridad, que sea un panel de control a través del cual yo pueda estar determinando a quiénes le doy acceso, o sea, tema de gente, con qué tipo de permisos y privilegios, a qué tipo de recursos, o sea, si estos son locales, si son de nube, incluso si están en la frontera con el tema de IoT, porque al final del día sí vemos que esto evoluciona, ¿no? Y incluso si yo como organización veo que esto pudiera estar muy exagerado, a lo mejor diría, no lo piensen tanto como organización, sino piensen ahorita como consumidor. Creo que todos estamos tocando casi todas estas bolitas, ¿no? De temas de servicios, de interacción, de con quién tengo que colaborar, y les diré incluso como consumidor, todos los dispositivos a los que hoy tengo acceso y con los que yo interactúo con una identidad, ¿no? Entonces, bueno, la solución de Microsoft para atacar este tema se llama Azure Active Directory. Obviamente me voy a centrar en esto, sin embargo, sí quiero comentarles que muchos de estos conceptos son conceptos agnósticos
que si en determinado momento ustedes decidieran no ir por una solución Microsoft, deberían estar pensando esto en más bien como las cubetas o canastas para hacer cada una de estas cosas. Poder conectar a la fuerza de trabajo, no importa del tamaño que la tenga en mi organización, con cualquier aplicación, sin importar si esta es una aplicación viejita que yo desarrollé, si es una aplicación web, casi si es una aplicación cliente-servidor o si es una aplicación moderna en la nube. ¿Cómo protejo y cómo gobierno el acceso de los usuarios a mis recursos? ¿Cómo yo puedo hacer para tener un mejor control, no solamente interno, sino incluso externo, de quien pudiera estar teniendo acceso a mi información? Y cómo acelero la adopción de mis aplicaciones, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primer punto de cómo conectar a mi fuerza de trabajo con cualquier aplicación. La idea es, Azure Active Directory es una solución de manejo o administración de identidades y accesos, y lo cual a lo mejor quiere decir bastantes cosas, ¿no? Es una solución a través de la cual yo pudiera estar autenticando usuarios, pudiera estar dándoles autorización, privilegios basados en roles, pudiera estar teniendo controles de seguridad específicos, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver con más detalle cada uno de estos puntos. Entonces, para conectar a la fuerza de trabajo, nosotros estamos proponiendo 3 principales puntos. Tratar de que se centralice la administración desde la nube. ¿Por qué? Porque cuando yo manejo la identidad en la nube, una identidad moderna, específicamente identidad moderna le vamos a llamar a una identidad que puede manejar protocolos, y así están identificados, protocolos modernos de autenticación. Esos protocolos modernos principalmente, voy a mencionar 2, uno es SAML 2, otro pudiera ser OAuth o también Open Authentication, pero realmente lo que me va a permitir es que mi identidad puede estar controlando o autenticando hacia diferentes recursos en esos protocolos, ¿no? Entonces, nosotros lo que proponemos es que se haga desde la nube. Dirán, bueno, Gaby, pero ¿por qué no? O sea, seguramente porque Microsoft es un proveedor de nube y lo que quieres es que nos movamos a la nube. Les diría sí, por una parte, pero también porque eso tiene beneficios intrínsecos de estar en la nube. Si se fijan, digo, con este tema de los subtítulos, estos son subtítulos o incluso diría como reconocimiento de voz en tiempo real. Esto está utilizando inteligencia artificial. Entonces, con la inteligencia artificial, yo lo que puedo estar haciendo es generando algoritmos de detección de irregularidades, realmente aprovechando el poder de cómputo de la nube, con lo cual puedo realmente elevar mi postura de seguridad sin tener que, invertir realmente en infraestructura, tener que hacer despliegue, tener que hacer updates, pero por otro lado, voy a tener el poder de esa nube que ya está construida con todos estos algoritmos y con todo este poder de cómputo. Entonces les diría, si un atacante los está atacando con estos métodos, los está atacando con bots, los está atacando con inteligencia artificial, pues creo que el movimiento lateral sería que también nosotros hagamos la protección y la detección de esa manera. Por otro lado, simplificar el acceso a través de single sign-on. Entonces, también, por ejemplo, en la pregunta anterior que comentaban, oye, ¿cómo puedo hacer un sistema de contraseñas múltiples que sean complejas, que tengas todas las políticas de seguridad y que aparte no las tenga que repetir en cada uno de mis sistemas? Les diría, creo que ahí podemos hacer la analogía de, en lugar de tener muchas puertas con una seguridad pues, mediana a baja, a lo mejor voy a tener una sola, pero con una seguridad casi que inquebrantable y con métodos de detección. Y mejorar el descubrimiento de aplicaciones para los usuarios. Esto tiene que ver con cómo yo tengo un usuario que a lo mejor dice, ay, es que, ¿qué crees? Yo quiero una herramienta de lo que está de moda, de videoconferencia, y ya empecé a usar la herramienta Z, porque no sabía que mi organización ya tenía comprada la herramienta X, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también van a mejorar la experiencia del usuario, lo que pudiera hacer que no nos trate de meter gol por otro lado, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de cada uno de estos temas.
Administrar las aplicaciones desde una ubicación central, aunque ya lo expliqué a grandes rasgos, lo que proponemos es que realmente tengamos un repositorio central de identidades que se pueda conectar a todos los recursos que yo tenga on-premises y todas las aplicaciones que yo tenga también, digamos, en una infraestructura tradicional, que puede estar conectándose, si es que tuviera un directorio activo ya implementado, que se conecte a mi directorio activo y que simple y sencillamente sincronice información. Si yo ya soy una organización, les diría, un poquito más pequeña, más ágil y que no tengo este tipo de infraestructura de directorio activo en sitio o de aplicaciones legadas en sitio, creo honestamente que a lo mejor van a poder obtener incluso mayores beneficios por, digamos, que todo lo que va a tener la solución para poder administrar aplicaciones y soluciones en la nube, no solamente de Microsoft, sino de terceros. Entonces, si se fijan, por ejemplo, ahí vemos una conexión del lado izquierdo a algunas aplicaciones de otros proveedores de recursos humanos, ¿no? Entonces, ponemos algunas de las más comunes, como podría ser de nube, que podrían ser Workday, podría ser SuccessFactors o podría ser incluso Oracle Human Capital, ¿no? Entonces, al final del día, yo lo que voy a hacer es decirle a mi repositorio de recursos humanos que yo voy a administrar la identidad y esto se puede definir de las dos maneras. Puedo empezar a hacer un ciclo donde el sistema de recursos humanos le dispare un flujo de trabajo automatizado a Azure AD. En Azure AD se crea una identidad y cuando se crea esa identidad le digo, mira, aparte de crearte tú como identidad en Azure AD, necesito que vayas a Office 365, a Salesforce y a AWS a crearle cuentas a este usuario. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo voy a poder ver al usuario Gabriela Pérez solamente en Azure AD y desde ahí voy a poder gestionar qué accesos y qué privilegios tiene a cada una de las aplicaciones con las que yo más comúnmente trabajo, ¿no? Entonces eso empieza a cerrar o a acotar, digamos que este gap que yo pudiera tener en seguridad, porque también no voy a tener diferentes herramientas, diferentes consolas, no voy a tener seguramente el problema que a muchos nos ha pasado de pues ya el usuario no existe en la nómina, ya no existe en el sistema de recursos humanos, pero pues es que todavía tiene abierta la cuenta de Google Apps, ¿no? Porque nadie lo dio de baja, ¿no? Entonces, incluso eso nos pudiera ayudar a ser mucho más eficientes en nuestra administración, pues, de costos con temas de licencias, ¿no? O de suscripciones. Esto al final del día, adicionalmente queremos que sea una sola cuenta, una sola contraseña, que es a lo que le conocemos como single sign-on. Entonces, si yo voy a tener que acordarme de una contraseña súper compleja y tener que estarla cambiando y no estarla duplicando cada 3 meses o cada 2 meses, según sea la política de mi organización, pues que solo sea una, ¿no? Y con esa cuenta, con las suficientes medidas de seguridad, ahorita vamos a hablar del segundo factor de autenticación, yo pudiera entrar a cualquier recurso o a cualquier aplicación que mi organización quiera que yo entre, ¿no? Pero que todo esté centralizado, de forma que en vez de que cada una de esas aplicaciones sea ahora sí que una ventanita, como les decía, o una puerta de acceso, pues realmente todo lo centralizo en una sola, digamos que en una sola cuenta, en una sola puerta para la seguridad, ¿no? Y también comentar, porque muchos, y sí, de verdad que sí éramos así en el pasado, pero realmente ahora somos una plataforma súper abierta, decir, bueno, pero es que seguramente eso solo funciona para Microsoft, eso probablemente es aceptable o es viable para Office 365 o para Azure o para Dynamics. Pero este no es el caso. Realmente Microsoft se ha encargado de colaborar con miles de proveedores de soluciones y de aplicaciones en la nube y algunas otras que no son en nube. Y digamos que de 2 millones de aplicaciones activas,
pudiéramos tener prácticamente un mecanismo de conexión para cada una de ellas. ¿A qué me refiero? Algunas ya vienen en la galería, o sea, me parece que son como 8,000 aplicaciones que de manera automática, o sea, de verdad con el asistente de configuración, el típico wizard de siguiente, 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 podemos hacer una configuración en un par de minutos. Hasta algunas que sí requieren un poquito más de customización, pero hay un camino para hacer esa conexión, y hay un camino ya establecido, y hay una plataforma que te va guiando para poder hacer esas conexiones, ¿no? Entonces también vemos que la explosión en estas aplicaciones todavía va a ser mayor, y lo más conveniente también para ser eficientes sería contar con estos mecanismos para no tener que estarnos preocupando de si probablemente mi organización o yo estoy decidiendo comprar la aplicación tal, la solución tal, no se hable con mi herramienta de identidad y tenga que hacer una inversión pues más onerosa en después hacer una integración, o a lo mejor diga, ¿sabes qué? Pues le tengo que dar mantenimiento, tengo que contratar a alguien especialista que sepa hacer esa integración, ¿no? Esto realmente ya pone las bases para que eso pueda ser súper simple. Nos vamos ahora a la parte de proteger y gobernar el acceso, y me voy a ir un poquito más rápido porque veo que nos queda un poco de tiempo. La idea es, como les comentaba, a veces parece contraintuitivo, pero de verdad que estar en la nube me ofrece mucho mayores capacidades de seguridad, porque puedo hacer detección automatizada y puedo usar el poder de cómputo para que la misma herramienta incluso me dé recomendaciones de cuáles serían los pasos o las recomendaciones a seguir de acuerdo a estándares de seguridad, ¿no? Puedo habilitar políticas inteligentes de acceso. Ahorita nos vamos a ir a eso, que está súper interesante. Y puedo monitorear y auditar los accesos. Esto es también relativamente, bueno, no relativamente, más bien críticamente relevante, porque justo lo que les comentaba es, si yo estoy teniendo un ataque, particularmente un ataque de identidad, vamos a ponerle nombre, hay un ataque que se llama pass the hash. Lo que va a hacer el atacante es a lo mejor fingir que tiene una credencial o un hash válido para entrar a una aplicación o algún recurso. A través de digamos, de esta capacidad de monitoreo, esos comportamientos o esas irregularidades, esas anormalidades, automáticamente van a saltar en alertas, ¿no? Entonces yo no me voy a tardar 3, 6, 8 meses en poder detectar una posible intrusión. No vamos a hablar de ataque, una posible intrusión, sino que voy a tener mecanismos automatizados para hacer esa detección, sobre todo en una organización que seguramente no voy a tener una persona dedicada a seguridad. Pues esto lo vimos, solo los hackers aman los passwords. ¿Por qué? Porque son frustrantes de utilizar, realmente no son seguros, muchas veces mantenerlos es caro, y necesitamos soluciones convenientes, de más seguridad y que me ayuden a reducir costos, ¿no? Aquí es lo que venía para nuestro amigo o amiga que nos comentaba del tema de complejidad de passwords. Realmente lo que estamos viendo es que la industria se está moviendo al tema de passwordless, ¿no? O sea, de un mundo sin contraseñas. Entonces, lo que estamos proponiendo es que podamos verificar las credenciales o la identidad de un usuario con una autenticación súper fuerte, con un alto nivel de confianza, sin la necesidad de una contraseña, ¿no? Entonces, aquí realmente lo que estamos haciendo es utilizar diversos mecanismos de segundos factores de autenticación, como pudiera ser Microsoft Authenticator, que es una aplicación gratuita que se puede bajar de Play Store o del portal de aplicaciones de su plataforma móvil de elección, pero también muchos mecanismos, digamos, biométricos para la autenticación, ¿no? Como pudiera ser Windows Hello, pudieran ser integraciones con algunos otros proveedores de tokens. Pero algo bien interesante, por ejemplo, esta llave de seguridad FIDO2 tiene realmente como vamos a decirle un token físico, pero es una llavecita así bien pequeña, con el cual yo le puedo estar dando al dispositivo o a la aplicación incluso que yo estoy utilizando ese factor de autenticación para que no necesite una contraseña, ¿no? Entonces, sin meterme en mucho detalle, digo, si hay dudas, por supuesto que lo revisamos,
sí vemos que si no va a ser inmediato, sí ya hay una evolución importante hacia no requerir contraseñas. Hablemos un poco del tema de acceso condicional y tal cual como suena, pues es, si cumple ciertas condiciones, te doy acceso o no te doy acceso, ¿no? Creo que para mí lo más relevante de esta conversación es cómo aprovechamos como organizaciones las bondades que ya nos da algo como es los algoritmos de aprendizaje de máquina y la inteligencia artificial para reconocer ciertos patrones de riesgo o no, de cumplimiento de políticas o no, y con eso tomar ciertas decisiones. Entonces, déjame poner el ejemplo muy rápido, ¿no? Para que de alguna manera la solución me abra el acceso, voy a ponerle ciertas condiciones a la aplicación, ciertas condiciones al usuario, incluyendo su ubicación, al dispositivo con el que se está conectando y algunos temas de riesgo en tiempo real. Riesgo en tiempo real podría ser algo tan sencillo como que estoy detectando que posiblemente tu login no es auténtico o que la red es una red externa, o que a lo mejor estás incluso, les diría, en un país de alto riesgo, ¿no? Es que se está conectando en China, por decir algo, ¿no? Entonces, voy a verificar los intentos en cada acceso, o sea, aquí es donde empieza este modelo que les comentaba de confianza cero, o sea, yo no voy a confiar en nada ni en nadie. No me importa si es un dispositivo administrado, no me importa si es un usuario conocido. Cada vez que ese usuario con cierto dispositivo, en cierta aplicación, con ciertas medidas de riesgo, quiera hacer un login, yo puedo permitir el acceso, o sea, porque digo, mira, está en la red corporativa con un dispositivo seguro, administrado, que cumple las políticas, este es un usuario conocido con una contraseña válida, o no, puedo decirle, ¿sabes qué? Sí te voy a dar acceso, pero quiero un segundo factor de autenticación, o limito el acceso o bloqueo el acceso a la aplicación o a la información. No tiene que ser una aplicación, incluso pudiera ser un documento, ¿no? Entonces, digamos que para no extendernos más en el tema, hay una amplia gama de temas que pudiéramos estar implementando en políticas súper sencillas, súper simples, como simple y sencillamente, cuando te quieras conectar desde fuera de la red corporativa, pon un segundo factor de autenticación. Eso pudiera ser ya una política que eleva el nivel de seguridad, ¿no? O pudieran ser este tema de políticas complejas. Oye, tengo un usuario que quiere acceder desde una red externa en un dispositivo no administrado a los documentos de la nómina del director general o a los estados financieros, ¿no? Entonces, ese tipo de condiciones son completamente configurables, de nuevo, tan sencillas o tan complejas como lo querramos, ¿no? La solución cuenta también con digamos, la plataforma completa cuenta con una solución que se llama CIA Identity Protection, que lo que me va a ayudar a hacer es detección en tiempo real del riesgo que pudiera tener un usuario. Si ese usuario lo detecta en riesgo o que tiene una potencial brecha, puede hacer una remediación automática o pudiera tomar una acción de ponlo en cuarentena, que ahorita no se conecta a nada, y que algún administrador tome una acción. Pero lo importante es que toda esta inteligencia está conectada. Entonces, si yo tengo un área de TI, que a lo mejor mi área de TI no va a ser especialista en seguridad, o incluso a lo mejor tengo un área de TI todóloga, y no tengo a alguien ni especializado ni dedicado, este tipo de soluciones nos van a elevar, nos van a potenciar y no tengo que invertir más, sobre todo en tema de personal o de entrenamiento. Y bueno, estas dos cosas se pueden combinar, ¿no? Aquí nada más hablar un poquito del ciclo de vida de los accesos. Para el tema de auditoría, pudiéramos estar teniendo flujos automatizados de cómo yo le doy acceso a un usuario, sobre todo si son usuarios privilegiados, y entender en qué momento alguien tiene que cambiar de privilegios en alguna cuenta específica, ¿no? Entonces, pudiera empezar desde temas de onboarding de usuarios. El usuario se crea en algún aplicativo de recursos humanos o en alguna solución de nómina, perdón.
pudiera tener solicitudes adicionales de acceso, pero a través de flujos automatizados, incluso de autoservicio, que no tenga que pasar por un help desk o por alguna persona que tenga que tomar acciones, sino que esto se dispara con un flujo automatizado. Se provisionan derechos de acceso a las aplicaciones. Si es necesario, se hace revisión o corrección a esos accesos. Y también si hay cambios de roles, digamos que volveríamos al inicio del flujo y otra vez, ¿no? Solicitud adicional de corrección o revisión de accesos. Todo esto, y de nuevo, todo esto pudiera hacerse automatizado por un lado y de autoservicio, ¿no? Cuando hablamos de administración de privilegios, tiene que ver específicamente con usuarios administradores de algún servicio, justo pues que tienen privilegios elevados, ¿no? Entonces, aquí creo que lo más relevante para mí es dejarles el mensaje que no todos los usuarios tienen que ser superusuarios, ¿no? Incluso a lo mejor si tengo un administrador de TI que es dueño de la base de datos, de la nómina, del correo electrónico, del CRM, no necesita tener los permisos de usuario administrador o superusuario administrador de todas las plataformas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si lo llegan a hackear, pues vamos a tener ahí un tema súper fuerte digamos, de posible brecha de información, ¿no? Entonces, aquí la recomendación sería limitar esos accesos a solamente cuando ese usuario realmente vaya a hacer un cambio, por ejemplo, en una base de datos. Entonces, por un tiempo limitado, se le dan esos permisos elevados, ¿no? De nuevo, la idea es que sea automatizado y que aparte pase por un flujo de aprobaciones para que todo sea auditable, ¿no? Para que realmente sepamos en qué momento y por qué esa persona se le elevaron los privilegios y qué actividades ejecutó sobre los sistemas. Que es un poco lo que comento acá de Just-in-Time Access, ¿no? La otra cosa relevante es que a veces decimos, oye, ¿en qué momento tuviera que, si yo estoy colaborando casi que diario con una persona y necesito mandarle información o necesito que acceda a un sistema, pues qué tan conveniente es que yo prácticamente mejor le doy una cuenta asociada a mi organización y pues es más sencillo. Entonces, en algunos esquemas funciona, sin embargo, pues pudiéramos tener ahí algunos temas tanto administrativos como de seguridad. Y la recomendación más allá es cómo más bien le doy acceso o privilegios, pero como guest, como visitante de mi plataforma, para que toda la seguridad asociada a lo que yo hoy en día estoy administrando, de alguna forma se lo pueda heredar a estos usuarios, sin importar si son empleados, o sea, internos, si son externos, proveedores y socios, o si incluso son clientes, ¿no? Y con toda la gama o set de aplicaciones con los que yo hoy día ya estoy trabajando. Y por último, acelerar la adopción de ciertas aplicaciones. Y aquí nada más el mensaje, digo, ya lo comentamos, Microsoft tiene realmente ya una apertura muy fuerte hacia diferentes plataformas, hacia diferentes soluciones, les diría incluso hacia desarrollos con open source, pero la idea es que también ustedes pudieran aprovechar todo lo que ya está desarrollado con algo que se llama Microsoft Graph, y que si quisieran, por ejemplo, quiero hacer un bot para agentes de ventas, para automatizar ciertos procesos, o listas o alertas, hay muchas cosas dentro de Microsoft Graph que simple y sencillamente es como con lo que está construido, o sea, la malla que está detrás de nuestros servicios, y hay muchas cosas que ya se pueden aprovechar a través de APIs que están abiertas y con base en las cuales ustedes lo pudieran consultar y construir sobre esas APIs, ¿no? Digamos, conectarse a esos servicios y consumirlos para que realmente desde esa perspectiva ustedes construyan su propia experiencia. Entonces, bueno, ya nada más, conclusiones, sé que me queda ya muy poquito tiempo, conclusiones y recomendaciones. Y me gusta esto de 5 pasos, porque a lo mejor más chica digamos que recordaba los 5 pasos de otro rollo, ¿no? Entonces, los 5 pasos para protegerse contra amenazas con Azure AD. Fortalecer las credenciales, sí es un hecho.
Esto vemos que lo pudiéramos hacer con single sign-on, con temas de políticas de credenciales pues un poquito más robustas, pero sí o sí, por favor, o sea, si pudieran hacer algo, una sola acción para fortalecer su seguridad alrededor de la identidad, establezcan un segundo factor de autenticación para sus usuarios, para sus cuentas, sobre todo ahora que se están conectando de manera remota. Reducir la superficie de ataque, y esto se puede hacer de diferentes maneras, pero se puede reducir la superficie de ataque, sobre todo limitando los privilegios de los usuarios. Les digo, si todo el tiempo tengo un usuario administrador que es un superusuario todo el tiempo para todas las plataformas, o aunque sea una empresa pequeña, si todos mis usuarios tienen permisos de administración sobre muchos recursos, eso significa una superficie de ataque bien grande. Automatizar respuestas, si tienen ya sea soluciones, digo, ojalá sean con Microsoft, pero si no, si tienen alguna otra solución de nube, pregunten cuáles son las capacidades que tiene de automatizar políticas y respuestas a incidentes. Incrementar el nivel de alerta con auditoría, de nuevo, prácticamente cualquiera de las principales plataformas de nube tienen estas capacidades, por favor, habilítenlas. Hay algunas, por ejemplo, en Microsoft, que simple y sencillamente es configurar las consolas dando de verdad clics de si quiero aumentar la seguridad. Y la otra es también habilitar una autoayuda para una seguridad de usuario más completa y predecible. ¿Y a qué nos referimos? Sí estar dando entrenamiento a los usuarios, pero por otro lado también, de alguna manera, tener mecanismos de protección a la identidad y de ataques de phishing. O sea, si ustedes pueden de alguna manera tener soluciones y tener procesos y entrenamiento para ustedes mismos y para su gente, de disminuir significativamente la cantidad de personas y veces que estamos tentados a darle clic a estos correos maliciosos y procesos de phishing, eso también va a aumentar significativamente su postura de seguridad. Entonces, bueno, hasta aquí es la conversación. De verdad espero que les haya sido de valor y sé que me queda prácticamente nada de tiempo, pero Charlie, Lau, si me pueden ayudar ahí con los comentarios. Claro, Gaby. Rapidísimo. 2 preguntas nada más. ¿Qué tan importante es esto para una pequeña y mediana empresa? Mira, yo creo que es vital. Tenemos de verdad algunas estadísticas alarmantes respecto a cuántas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, sobreviven un ataque. ¿Cuántas pequeñas y medianas empresas sobreviven un ataque de ciberseguridad? Menos del 10%. Entonces, ¿por qué es vital? Porque si tú logras proteger tu identidad, de verdad es que vas a poder elevar tu nivel de ciberseguridad y no vas a caer en estas cosas. A lo mejor dices, oye, pero es que lo que decíamos al principio, es que yo no tengo nada que me roben, ¿cómo me van a atacar? De verdad te sorprendería la cantidad de veces que hemos encontrado atacantes en pequeñas y medianas empresas, y de nuevo no quiere decir que tengas una disrupción de servicio, sino que muy probablemente estás siendo menos eficiente en tus procesos. Ahora sí que te están aplicando robo hormiga y la mayoría de nosotros no lo detectamos. Gracias, Gaby. Había una pregunta aquí que decía que si suprimía los antivirus, supongo que se refiere a la parte de AIP. De AIP. No, mira, realmente, a ver, los antivirus tradicionales funcionan y funcionan muy bien. Sin embargo, ya también los mecanismos, digamos, la conversación no está alrededor de quitar herramientas de seguridad que funcionan y que tú ya tienes implementadas. Esto no sustituye un antivirus, más bien el antivirus está para ataques tradicionales de virus y de malware que se basan en firmas. La firma es algo que es como, imagínate ahora con lo del virus, pues van, analizan qué tenía y se genera una vacuna, y esa vacuna la ponen en el antivirus, ¿no? Ya hay métodos mucho más modernos de ataque,
contra los cuales un antivirus no te va a proteger. Pero para los tradicionales que ya hay, ahora sí que para el virus tradicional, el antivirus tiene que seguir. Sin embargo, te diría, y aquí ya no hay una diferenciación de antivirus. O sea, si estás usando el de Microsoft o el de Symantec o el que quieras, prácticamente vas a tener el mismo nivel de protección. Entonces, por eso realmente vemos que un mecanismo importante para poder elevar el nivel de seguridad es la identidad de los usuarios. O sea, de verdad, si dijeran, oye, no entendí, Gaby, bien de qué me habló, cuál fue esa pepita de oro, esa perla de la conversación, habiliten segundo de factor de autenticación, tanto en sus cuentas de consumidor como en sus cuentas corporativas. Perfecto, Gaby. Pues creo que ya porque estamos sobre el tiempo. Listo, y bueno, nada más les dejo otra vez mis datos de contacto. Sé que fue una conversación, digo, a mí me apasiona el tema, pero sé que es mucha información para digerirla en una hora y más si es un tema nuevo. Entonces, por favor, cualquier duda, pregunta, inquietud, échenme un mensajito, ahí están mis datos de contacto. Muchas gracias, Gaby. Gracias a todos por asistir a esta sesión. Les dejamos a través del chat una pequeña encuesta de satisfacción para que nos ayuden con sus comentarios. Les agradecemos mucho. Les recordamos que el día de hoy tenemos meditación 3:45. Los enlaces los pueden encontrar en vivo en nuestra plataforma mexicopuede.mx. Y el día de mañana tenemos la conferencia con Víctor Lau en el tema de finanzas. Entonces los esperamos. Y ayúdanos a seguir compartiendo con esta iniciativa a través de tus redes sociales y con todos tus medios de contacto. Muchas gracias, Gaby, gracias por esta sesión y gracias a Microsoft por toda la participación que ha tenido en el rubro de productividad y aceleración digital. Muchísimas gracias, Lau.